Esa noche, como muchas otras, volví a casa más tarde de lo planeado. La lluvia había comenzado a caer sin aviso, golpeando con fuerza el parabrisas mientras manejaba por la carretera vacía que conecta el centro de la ciudad con nuestro vecindario tranquilo y apartado. Ya eran casi las 11, y lo único que quería era llegar, quitarme los zapatos empapados y recostarme unos minutos en el sofá. Mi esposa y mi hija ya estaban dormidas. Lo supe porque la casa estaba en completo silencio, ese tipo de silencio que solo se da cuando todos descansan profundamente. Apenas crucé la puerta, cerré con llave como siempre, y me dirigí directo a la cocina para prepararme algo caliente. El café aún estaba fresco en la cafetera programada, así que lo serví en una taza grande y caminé hasta la sala, dejando que el calor me subiera por los dedos. Fue entonces cuando ocurrió. Me acerqué a la ventana grande que da al patio trasero para cerrar las cortinas, que habían quedado abiertas. La luz exterior era tenue, apenas un farol público alumbraba parte del terreno, pero bastó para que, en un segundo exacto, distinguiera algo. Al principio pensé que era mi reflejo distorsionado por el vidrio mojado, pero no. Era una silueta. La figura estaba pegada al vidrio por fuera, justo en el centro, donde el vaho de la lluvia había empañado menos. Tenía la forma de un gato, o algo que quería parecerlo. Orejas erguidas, cuerpo arqueado, cola levantada. Pero lo más extraño era cómo permanecía inmóvil, completamente quieto, como si hubiese sido dibujado con sombra en el cristal. Un escalofrío me recorrió la espalda, y el calor del café ya no servía de nada. Me incliné un poco hacia adelante para observar mejor, y fue entonces cuando parpadeé y la figura desapareció. No se desvaneció lentamente, ni se movió. Simplemente ya no estaba. Volví a mirar con atención, incluso abrí ligeramente la cortina con la mano, como si eso fuera a revelar algún detalle adicional, pero afuera solo estaba el césped mojado y las sombras proyectadas por los árboles, ni rastro del supuesto gato. Pensé que mi vista me había jugado una mala pasada, quizás el reflejo combinado con las gotas de agua, o el cansancio. No le di demasiada importancia en ese momento. Cerré la cortina y me dirigí al pasillo en dirección al cuarto. A esas horas, cualquier cosa puede parecer extraña si uno está agotado. Me cambié, me lavé los dientes, eché una última mirada a mi hija dormida, arropada hasta la cabeza, con su peluche favorito entre los brazos, y luego me metí en la cama. Mi esposa se giró levemente cuando me acosté, murmurando algo que no entendí, medio dormida. Intenté dormir, pero esa imagen seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos. No era el simple hecho de haber visto una silueta, era algo más profundo, como una sensación difícil de explicar, como si algo hubiera estado observándome desde el otro lado del vidrio. Algo que no debería haber estado allí. Afuera, la lluvia seguía golpeando el techo con fuerza. En algún momento debía haberme quedado dormido, pero incluso en sueños, sentía que algo se mantenía cerca de la ventana. Algo pequeño, algo silencioso, algo que no se había ido. Esa madrugada, algo me despertó. No fue un sueño, ni un ruido fuerte, tampoco una pesadilla. Fue como un llamado mudo, una incomodidad en el pecho que me hizo abrir los ojos de golpe. Miré a mi alrededor y todo parecía normal. Mi esposa dormía profundamente, la lluvia había parado hacía poco, y la casa estaba en completo silencio. Me incorporé con cuidado, intentando no hacer ruido, y al posar los pies sobre el suelo sentí un leve crujido de la madera bajo mis talones. Fue en ese instante que lo escuché. Un sonido leve, apenas perceptible, como uñas raspando una superficie de metal. Pensé que venía del exterior, tal vez de la reja del jardín, pero al ponerme de pie e intentar ubicarlo mejor, me di cuenta de que provenía de dentro de la casa. Más precisamente, de la sala. Caminé descalzo por el pasillo oscuro, sin prender la luz, solo con la luz azulada del reloj digital del microondas en la cocina como guía. El sonido había cesado, pero algo me empujaba a seguir.
Al llegar a la sala, sentí un escalofrío recorrerme la nuca. No había corrientes de aire, las ventanas seguían cerradas, pero el ambiente estaba más frío que el resto de la casa. Me acerqué a la ventana principal, aquel mismo ventanal donde, la noche anterior, había visto la silueta. Corrí un poco la cortina, con cautela, y no vi nada. Solo oscuridad, pasto húmedo y ramas moviéndose levemente con la brisa. Iba a darme la vuelta cuando bajé la mirada al marco de la ventana. Ahí estaban, pequeñas marcas, rasguños, como si un animal hubiera arañado el marco de madera desde el interior. Pasé el dedo por una de las marcas. Era reciente. Astillas diminutas aún colgaban y la pintura estaba levantada. No eran marcas profundas, pero eran claras, distintas, demasiado simétricas, como hechas con intención. Me erguí de golpe, con el corazón acelerado. Revisé toda la sala, detrás del sofá, bajo la mesa, incluso miré el techo, como si esperara encontrar algo adherido ahí, acechando. Nada, pero no podía ignorar lo que había visto. Volví al cuarto y me acosté sin decir nada. No quería asustar a nadie. Me repetí una y otra vez que tal vez había sido un roedor, o que las marcas ya estaban ahí desde antes y yo solo las noté ahora. Pero en el fondo, sabía que no era así. Esa noche dormí poco. Me quedaba mirando la ventana, esperando que la silueta reapareciera. No lo hizo, pero los rasguños seguían allí al día siguiente. Las cosas comenzaron a volverse más inquietantes a partir de entonces. Durante el día, todo parecía normal, nada fuera de lugar. Pero apenas caía la noche, la atmósfera de la casa cambiaba. Era sutil, como si el aire se volviera más pesado, o como si algo invisible se acomodara entre nosotros. 3 noches después, ocurrió lo que terminó por romper cualquier intento de explicación lógica. Eran cerca de las 2 de la madrugada. El silencio era absoluto, y yo estaba despierto, otra vez, sin motivo aparente. Estaba por darme vuelta en la cama cuando escuché un maullido. No un maullido común, sino uno largo, triste, como si el animal estuviera herido o llamando a alguien. Provenía del pasillo. Me levanté lentamente y salí del cuarto. El pasillo estaba oscuro, pero no me atreví a prender la luz. Sentía que, de algún modo, si lo hacía, interrumpiría algo que ya estaba en marcha. Caminé en silencio, guiándome por el sonido que ahora parecía provenir del cuarto de mi hija. Me acerqué a la puerta entreabierta y empujé con cuidado. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara de noche con forma de luna. Mi hija dormía profundamente. Su respiración era pausada, tranquila, pero lo que vi me dejó congelado. En la esquina de la habitación, justo al lado de su pequeña estantería de cuentos, había una sombra. No se movía. Era baja, pero con una forma definida. Parecía un gato sentado con las orejas erguidas y la cabeza ligeramente inclinada hacia un costado. No podía verle los ojos ni ningún rasgo, pero sabía que estaba ahí. Di un paso hacia adelante y, en ese momento, la lámpara parpadeó. Un solo parpadeo bastó para que la figura ya no estuviera, como si nunca hubiese estado ahí. Encendí la luz principal. Revisé toda la habitación. Nada. Ni un rastro. Ni un gato. Ni una sombra. Nada. Solo mi hija dormida, con su osito de peluche bajo el brazo. Me arrodillé junto a su cama y me quedé observándola unos minutos. Sentía una mezcla de miedo e impotencia. Algo estaba dentro de nuestra casa, algo que no podíamos ver claramente, pero que se manifestaba de formas que desafiaban toda lógica. Salí de la habitación sin hacer ruido, volví a la sala y me senté en el sofá. Me quedé ahí hasta que comenzó a amanecer, escuchando el silencio, esperando otro sonido, otra señal, pero nada más pasó esa noche. Solo el recuerdo de esa sombra imposible, que aún hoy juro que vi, y el maullido, ese sonido triste que me sigue repitiendo en la mente como un eco, como si aún no hubiese terminado. Después de lo ocurrido en la habitación de mi hija,
Supe que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Ya no se trataba de una simple silueta en la ventana o de un maullido en medio de la noche. Algo se había manifestado con claridad dentro de nuestra casa, y por más que intentara darle una explicación racional, no la había. Y lo peor de todo, era que parecía tener un patrón, como si estuviera siguiendo un proceso lento pero constante para hacerse notar. Una mañana, mientras sacaba la basura, me crucé con don Ernesto, un vecino mayor que siempre salía temprano a barrer su banqueta. Tenía más de 70 años, pero se mantenía firme y con la mirada vivaz. Me saludó con la misma amabilidad de siempre, pero esa vez decidí no ocultar lo que llevaba días atormentándome. Le conté sin adornos ni exageraciones lo que había visto en la ventana, los rasguños, el maullido, la sombra en el cuarto de mi hija. Pensé que se reiría o me daría una palmadita en el hombro diciendo que todo era producto del estrés. Pero no fue así. Se quedó en silencio unos segundos. Luego, frunció el ceño y me miró con una seriedad que no le conocía. ¿Fue un gato negro?, preguntó sin rodeos. Asentí, y entonces me contó lo que jamás habría imaginado. Hace muchos años, cuando esta colonia apenas se comenzaba a construir, existía un callejón que pasaba justo por donde ahora están nuestras casas. Era un camino viejo, de tierra, que conectaba con los talleres de curtidores de piel que ya no existen. En ese callejón, según él, vivía una mujer conocida por todos como Doña Clara, una señora solitaria que recogía gatos abandonados y los cuidaba como si fueran sus hijos. Se decía que tenía más de 20 felinos, todos negros, y que los vecinos evitaban acercarse a su casa porque siempre se escuchaban maullidos extraños y ruidos por la noche. Un día, su casa se incendió. Nadie supo cómo comenzó el fuego. Solo se dijo que fue rápido y que no pudieron rescatarla. Tampoco a sus gatos. Todo quedó reducido a cenizas. El callejón fue clausurado, y con el tiempo, encima de ese terreno, se construyeron nuevas viviendas. Desde entonces, me dijo don Ernesto con voz baja, algunos vecinos han dicho que, cuando llueve, se aparece un gato en las ventanas. Siempre el mismo tamaño, misma postura. Algunos dicen que es el alma de uno de los gatos que murió en ese incendio, buscando volver a entrar a la casa que fue suya. Lo escuché sin interrumpir. Sentía la piel erizarse y mi mente conectaba todos los puntos sin necesidad de esfuerzo. El gato, la lluvia, la silueta, la sombra en la habitación de mi hija. ¿Y qué hicieron los vecinos?, pregunté casi en un susurro. Los que lo vieron, se fueron, respondió. Los demás aprendimos a cerrar bien las ventanas y a no abrirlas cuando llueve. Volví a casa con un nudo en la garganta. Ahora tenía una historia, un origen, pero también tenía miedo, porque si ese gato regresaba no sabía qué quería realmente, ni qué haría si lo dejábamos entrar. Las palabras de don Ernesto no se me quitaron de la cabeza en todo el día. Intenté concentrarme en el trabajo, en las tareas de la casa, en jugar con mi hija, pero cada vez que pasaba cerca de la ventana grande de la sala, sentía que algo me observaba. Como si detrás del vidrio, más allá de la cortina, existiera una presencia silenciosa, esperando el momento justo para mostrarse otra vez. Esa noche, como era de esperarse, llovió. Las gotas comenzaron suaves, golpeando el techo como si anunciaran algo. Apagué las luces de la casa un poco más temprano de lo normal. Mi esposa pensó que era por cansancio. No le conté nada de lo que me había dicho don Ernesto. No quería preocuparla sin pruebas, sin saber con certeza a qué nos enfrentábamos. Ya en la cama, dejé mi celular grabando en modo nocturno sobre una repisa de la sala, apuntando directo hacia la ventana. Me parecía una idea tonta, lo admito. Pero necesitaba saber si lo que había visto era real, si esa figura se repetía, si estaba atrapado en un ciclo que otros ya habían experimentado antes que yo. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar la grabación. Avancé rápido los primeros minutos. Solo oscuridad, el reflejo leve de la lámpara del pasillo
y el sonido constante de la lluvia. Pero a las 03:12 am algo cambió. Apareció. En la imagen, la figura se fue formando poco a poco, no como una aparición brusca, sino como si la humedad del vidrio fuera dibujando lentamente la silueta. Un contorno redondeado, una cola alzada, 2 orejas puntiagudas. Exactamente igual a lo que había visto la primera vez. Pero esta vez, la imagen no desapareció. Permaneció inmóvil por varios minutos, sin parpadear, sin moverse, sin cambiar. Lo más perturbador fue que, durante ese tiempo, el vapor del vidrio seguía formándose por la humedad, pero el espacio donde estaba la silueta permanecía completamente seco, como si la figura emitiera calor, o como si no perteneciera a este plano físico. Detuve el video de golpe. Mis manos temblaban. Esa grabación no solo confirmaba lo que había visto, lo superaba. Era una prueba clara de que algo estaba pasando. Ese día llamé al trabajo y pedí quedarme en casa. No quería dejar sola a mi familia. No con eso rondando por ahí. Durante todo el día revisé la grabación una y otra vez, buscando algún detalle más, alguna señal, alguna explicación. En una de las revisiones noté algo que antes se me había escapado. Justo antes de que la silueta aparezca, se escucha un sonido muy leve, como un pequeño cascabel, solo un tintineo, pero inconfundible. No teníamos ningún objeto con cascabel en casa, y eso me dio aún más miedo, porque ese sonido sonaba como un aviso, como si algo se acercara, como si estuviera marcando el comienzo de algo mucho más oscuro. Después de ver el video y escuchar aquel sonido de cascabel tan claro, supe que tenía que investigar más. Ya no podía quedarme esperando cada noche, contando los minutos hasta la próxima manifestación. Algo dentro de mí necesitaba entender, aunque me aterrara la verdad. Así que decidí buscar la historia completa de la casa. Fui a la oficina de archivos municipales, un lugar pequeño, con olor a papel viejo y humedad, donde pocos se aventuran si no están tramitando escrituras o permisos de remodelación. Me atendió una señora de gafas grandes y expresión cansada, pero amable. Le expliqué que estaba interesado en la historia de mi propiedad, y después de darme una mirada rápida, asintió con la cabeza y desapareció entre los estantes. Me entregó un par de carpetas polvorientas con planos, registros de propiedad y algunos documentos escaneados en baja calidad. Me senté en una mesa al fondo del lugar y comencé a revisar. Al principio, no encontré nada raro, pero luego, entre papeles mal archivados encontré una hoja rota, casi ilegible, que mencionaba un incendio en la zona, ocurrido en 1954. Decía que una casa, ubicada justo en el lugar donde ahora está construida mi sala, se había incendiado completamente durante una tormenta. La causa nunca se determinó con claridad. La víctima fue un niño de aproximadamente 8 años. No había nombres, solo las iniciales, JMG. El documento también mencionaba algo que me hizo apretar los dientes. Junto al niño murió un gato. Se sospechaba que el niño había intentado salvar a su mascota, lo cual explicaría por qué fue encontrado cerca de la ventana, sin haber alcanzado la puerta principal. Salí de allí con la cabeza dando vueltas. El lugar donde hoy jugaba mi hija y donde solíamos cenar tranquilos, había sido escenario de una tragedia. Una muerte olvidada por casi todos, enterrada entre papeles y años. Esa misma noche, revisé una caja con objetos antiguos que el dueño anterior había dejado en el desván, y que nunca nos molestamos en revisar del todo. La mayoría eran cosas inútiles, clavos oxidados, restos de madera, herramientas gastadas. Pero al fondo, encontré una pequeña bolsa de tela cerrada con un nudo. La abrí. Dentro había un cascabel, viejo, ennegrecido, con el metal opaco y marcas de quemaduras alrededor. Lo sostuve en la palma de la mano, sin poder respirar por un momento. Era como tener un fragmento del pasado en los dedos, y ese fragmento había vuelto. Sonaba en las madrugadas. Sonaba justo antes de que apareciera la silueta. Esa noche, lo dejé sobre la mesa del comedor.
sin decirle nada a nadie. Tenía miedo de moverlo, como si, al hacerlo, interfiriera en algo que ya había comenzado, algo que no estaba en mis manos detener. Después de encontrar el cascabel, comencé a notar detalles que antes había pasado por alto. En el ático, donde se guardaban cajas con adornos viejos y ropa de invierno, había una pared que no coincidía con el plano de la casa que había visto en los archivos. Medí con una cinta, conté los pasos, comparé. Había un espacio detrás de esa pared falsa, de unos 3 metros de ancho. Algo no encajaba. Busqué una linterna y golpeé la superficie. Era yeso hueco, no muro original. Tomé una herramienta y, sin pensarlo demasiado, empecé a romper el panel. Pedazos de polvo y escombros comenzaron a caer al piso. El sonido retumbaba por todo el ático, pero yo no me detuve. Mi corazón latía con fuerza. Sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Cuando logré abrir un hueco lo suficientemente grande, apunté la linterna y miré dentro. Era una habitación. Una pequeña habitación, de techo bajo, completamente quemada. Las paredes estaban negras, el piso cubierto de restos de madera calcinada. Todo olía a ceniza, aunque habían pasado décadas. Era como si el incendio aún estuviera vivo allí dentro, atrapado en el tiempo. Avancé con cuidado, iluminando cada rincón. En un extremo, había una cama de hierro retorcido, oxidado, con lo que quedaba de un colchón destruido. En el suelo, cerca de la pared, vi algo que me detuvo en seco. Una figura infantil, dibujada con crayones, apenas visible, como si alguien hubiera intentado dejar una última marca antes de morir. Un niño, y a su lado, un gato. En la esquina opuesta, junto a una ventana sellada con bloques de concreto, encontré otro cascabel. Este estaba más entero, menos dañado, pero cubierto por una capa gruesa de polvo. Lo tomé con manos temblorosas. Era idéntico al primero. Esa habitación no estaba vacía. Había quedado congelada, como un testigo mudo de lo que pasó aquella noche de 1954. Nadie la había tocado. Nadie la había abierto. Hasta ahora, regresé al interior de la casa y cerré la trampilla del ático. Esa noche, el sonido del cascabel volvió. Pero esta vez no fue un solo tintineo. Fueron 3, uno tras otro. Lentamente. Como si algo estuviera subiendo por la escalera. Como si la apertura de esa habitación hubiera despertado algo que había permanecido dormido por mucho tiempo. Ya no era solo una silueta en la ventana, ahora estaba adentro, y no pensaba irse. La casa nunca había estado tan silenciosa, y sin embargo, el silencio se sentía ensordecedor. Desde que abrí aquella habitación oculta en el ático, algo cambió. No era fácil de explicar, pero lo percibíamos todos. Incluso mi esposa, que hasta entonces no sabía nada, comenzó a notar que la atmósfera se había vuelto más tensa, como si las paredes respiraran con nosotros, como si algo más habitara ahí. Esa noche, el sonido volvió, pero no fue el cascabel esta vez. Fue un paso, uno solo, ligero, apenas un crujido, como si un gato caminara sobre el piso de madera del pasillo. Me despertó de golpe. Eran las 3 de la madrugada. Todo estaba oscuro. Me quedé en la cama unos segundos, conteniendo la respiración. Escuché otro paso, luego otro. Esta vez más cerca. Miré hacia la puerta entreabierta del cuarto. No se veía nada, pero sentí una presión en el pecho. Me levanté con cautela, sin prender la luz. Caminé hacia el pasillo, y justo cuando puse el pie fuera del cuarto, escuché algo más. El sonido del cascabel, pero esta vez venía de abajo, desde la sala. Me detuve en seco. Escuchar ese tintineo tenue era suficiente para helarme la sangre. Bajé los escalones con cuidado, uno a uno. No quise hacer ruido. Cuando llegué a la sala, el sonido había parado. La lámpara del rincón parpadeó 2 veces, como si hubiera una falla eléctrica, y luego quedó encendida, pero más débil. Miré alrededor.
Nada. Fue entonces cuando vi la alfombra. Estaba cubierta de pequeñas huellas como si un gato mojado hubiese caminado por toda la sala. Seguían un trayecto muy claro, desde la ventana hasta el sofá. Fui detrás de ese rastro y me quedé helado cuando vi que el cascabel, el mismo que había dejado sobre la mesa, ya no estaba ahí. Había caído al suelo, pero lo extraño era que seguía sonando. Se movía solo, con leves sacudidas, como si algo invisible lo empujara. Lo tomé, temblando, y al hacerlo, sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los tobillos. Era como si hubiese tocado hielo, pero el objeto no estaba frío. Al contrario, ardía. Volví a colocar el cascabel en su lugar y retrocedí lentamente, sin dejar de mirar la ventana. Estaba empañada otra vez, y apenas respiré con calma, vi formarse la silueta. No era tan definida como otras veces, pero allí estaba, inmóvil, observando, siempre observando. Esa noche dormí en la sala, con una linterna en la mano, no por valentía, sino por miedo a que subiera otra vez al pasillo. Porque si bien no había visto nada concreto, ya no tenía dudas de que lo que sea que habitaba la casa, ahora se estaba desplazando libremente por ella. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que, en otro contexto, habría parecido ridículo. Llevé las grabaciones y el sonido del cascabel a un veterinario. No sabía a quién más acudir. Había grabado con mi celular los maullidos y también los pequeños pasos que se escuchaban en el pasillo. Y aunque ya no creía que se tratara de un gato común, quería entender si al menos esos sonidos podían tener una explicación lógica. El doctor Ramírez era un hombre mayor, con una clínica modesta pero limpia, llena de fotos de animales adoptados. Me miró con curiosidad cuando le expliqué que quería que analizara unos sonidos inusuales que escuchaba por las noches. Al principio, pensó que se trataba de una mascota callejera que se había colado en casa. Pero al escuchar las grabaciones, su expresión cambió. Reproduje primero el maullido. Era uno que había captado a través de la puerta de la habitación de mi hija. Un lamento largo, profundo, que parecía venir de algo herido o triste. El veterinario arrugó la frente. «Esto no suena como un gato cualquiera», murmuró. «No está comunicando hambre o molestia. Es como una llamada, pero no logro identificar qué tipo de gato tiene ese tono tan humano». Luego reproduje el sonido del cascabel y de los pasos. El hombre enmudeció. Repitió varias veces la grabación, con audífonos. Finalmente, me miró con una mezcla de confusión y nerviosismo. No hay forma de que un gato se mueva de esa manera sin que se vea. Lo que sea que está caminando no es visible, y eso no tiene sentido desde un punto de vista físico. Además, el cascabel suena como si alguien lo llevara colgado, pero no hay ningún zumbido ni golpe de patas que lo acompañe. Es como si flotara. Le mostré el video de la silueta en la ventana. Se quedó quieto por varios minutos, con los ojos bien abiertos. «No puedo ayudarte con esto», dijo al fin. «Esto no es un comportamiento animal. Esto parece otra cosa». Salí de la clínica con una mezcla de frustración y miedo. No estaba loco. Alguien más había escuchado lo mismo que yo. Pero si ni siquiera un profesional podía darme una respuesta, ¿qué opción me quedaba? Esa noche, al llegar a casa, noté que la ventana estaba completamente empañada de nuevo, incluso sin haber lluvia. Me acerqué y al pasar la mano para limpiar el vidrio, sentí un calor leve y constante, como si algo acabara de estar allí. Al retroceder, volví a oír el tintineo suave del cascabel. El veterinario no pudo ayudarme, pero yo ya entendía lo que eso significaba. Lo que sea que estaba allí, no era un animal perdido, era un alma, y no descansaba. Después de la visita al veterinario y la confirmación de que los sonidos no correspondían a ningún comportamiento animal conocido, entendí que debía tomar medidas más concretas. No podía seguir esperando cada madrugada con el corazón en la garganta, imaginando lo peor. Así que, esa misma tarde,
Compré un par de cámaras de seguridad con visión nocturna. Las instalé discretamente, una en la sala, otra apuntando directamente a la ventana donde aparecía la silueta, y una tercera en el pasillo del segundo piso, donde tantas veces había oído los pasos. Mi esposa no sabía toda la verdad. Solo le conté que había notado ruidos raros, quizá de un animal callejero, y que quería registrarlos para ver si necesitábamos sellar alguna rendija o ventana mal cerrada. Ella aceptó sin dudar, pero noté en sus ojos que también sentía que algo no andaba bien. Esa noche llovió, como si el cielo supiera que algo estaba por pasar. Me senté frente al monitor conectado a las cámaras, con audífonos puestos. El sonido del agua golpeando el tejado me mantenía tenso, como una cuenta regresiva. Las horas pasaban, y nada se movía, hasta que a las 03:07 de la madrugada, algo apareció en la cámara de la sala. Al principio, pensé que era una sombra, pero no coincidía con ningún objeto del lugar. Era la misma forma de siempre, la silueta del gato, pero esta vez no estaba quieta. Se movía. Caminaba lentamente desde la ventana hacia el interior de la sala. No se veía un cuerpo, sino un contorno oscuro, casi transparente, pero claramente con forma felina. Sus pasos no hacían ruido, y lo más aterrador era que el cascabel sonaba al ritmo de sus movimientos, aunque no tenía nada que lo sujetara. Mi piel se erizó cuando vi hacia dónde se dirigía. No se quedó en la sala. La figura avanzó hacia el pasillo. La cámara del segundo piso captó el momento exacto en que subía las escaleras. Era como ver una sombra proyectada sin fuente de luz. Entonces, se detuvo frente a la puerta del cuarto de mi hija. La imagen era difusa, pero se veía con claridad cómo la sombra del gato se sentaba justo frente a la puerta cerrada, con la cabeza ladeada, como si escuchara algo desde adentro. El cascabel tintineó una vez más. Luego, la figura desapareció. No se desvaneció. Simplemente dejó de estar. Me levanté de golpe, subí corriendo y abrí la puerta de la habitación. Mi hija dormía profundamente. Nada parecía haberla perturbado. Revisé todo el cuarto, encendí la luz, miré bajo la cama, detrás de los muebles. Nada. Esa madrugada me quedé sentado junto a su cama hasta que amaneció, sin poder apartar de mi mente la imagen de aquella figura, observando, como si estuviera esperando el momento adecuado para entrar de verdad. Al día siguiente, ya no tenía dudas. Esto no era un caso común. No era una historia de fantasmas que uno escucha y olvida. Era algo que estaba tomando forma en nuestra casa, cada vez más presente, más real. Por eso decidí buscar a alguien que supiera sobre cosas antiguas, sobre historias locales, algo más allá de la ciencia o la lógica. Buscando en internet, encontré a un hombre que se dedicaba a estudiar leyendas y sucesos paranormales documentados en nuestra región. Se llamaba Andrés Ibarra, y aunque no era famoso, su blog tenía decenas de relatos extraños de nuestro estado, todos con detalles que me recordaban lo que estábamos viviendo. Lo contacté, le conté parte de la historia y aceptó venir a casa ese mismo fin de semana. Cuando llegó, traía consigo una mochila con libros viejos, una grabadora, una cámara antigua y un aire de curiosidad que me sorprendió. Le mostré el video, las grabaciones de sonido y los objetos que había encontrado, incluyendo el cascabel del ático. Lo observó con sumo cuidado, girándolo entre los dedos. «Este no es cualquier cascabel», dijo. Este tipo de diseño era común en los amuletos protectores usados en la década de 1950. Algunas familias creían que colgar un cascabel en el cuello de un animal, especialmente un gato, ayudaba a alejar los malos espíritus. Pero si el animal moría de forma violenta, se decía que el cascabel podía invertir su efecto. Me congelé al escucharlo. Le conté sobre el niño que había muerto en el incendio de 1954, junto con su gato, sobre la habitación sellada en el ático, sobre las marcas, las huellas, los sonidos. Andrés se puso serio. Me pidió ver la habitación.
Subimos al ático y le mostré la pared que había derribado, el espacio chamuscado, los dibujos en la pared. Se quedó en silencio largo rato, tomando notas y observando los restos calcinados con sumo respeto. Este lugar no fue sellado por casualidad, murmuró. Alguien lo cerró sabiendo lo que había ocurrido aquí. Intentaron contener la energía, pero ahora está liberada. Bajamos y se sentó frente al ventanal donde todo comenzó. Me pidió apagar todas las luces y dejó su grabadora funcionando. Estuvimos en silencio por varios minutos, escuchando solo el sonido de la lluvia que comenzaba a caer otra vez. Entonces, la grabadora captó algo, un maullido, pero no un maullido común. Era largo, profundo, como si viniera de muy lejos, con un tono doloroso, desgarrador. Andrés detuvo la grabación y retrocedió el audio. Lo repitió varias veces. No está pidiendo ayuda, dijo finalmente. Está llamando a alguien. ¿A quién?, pregunté. Al niño, respondió sin dudar. Este espíritu no es maligno por naturaleza. Está perdido. Busca al niño con quien murió. El problema es que ha estado tanto tiempo solo, que ya no sabe distinguir el recuerdo del presente. Por eso se acerca a tu hija. La confunde. Esa explicación me estremeció. Ahora sabía que lo que habitaba nuestra casa no era un simple espectro. Era un fragmento de un lazo roto, un vínculo incompleto que seguía buscando cerrarse. Pero si el espíritu creía que mi hija era el niño perdido, entonces era cuestión de tiempo para que intentara llevársela consigo. El día después de la visita de Andrés Ibarra fue especialmente tenso. La casa se sentía distinta, no en silencio como otras veces, sino cargada, pesada, como si el aire estuviera saturado de electricidad invisible. Cada paso que daba resonaba más fuerte de lo normal. Cada sombra parecía alargarse más de la cuenta. Por sugerencia de Andrés, esa noche decidí no dejar las cámaras encendidas. Hay presencias que no quieren ser grabadas, me había dicho con tono firme. Y si las haces sentir observadas, pueden reaccionar. Pero aún así, tomé notas. Observé con atención. La luna llena estaba alta en el cielo, iluminando el patio trasero con una luz blanca, casi antinatural. Desde el sofá, podía ver cómo los árboles proyectaban figuras inquietantes en el pasto. Intentaba no imaginar formas en cada rama, en cada rincón, pero era inevitable. Cerca de las 3 de la madrugada, como en noches anteriores, volvió a escucharse el sonido. No fue el cascabel esta vez. Fue otro tipo de advertencia, un maullido, agudo, como un grito. Provenía directamente del pasillo. Me levanté de golpe, sin pensar, y corrí hacia las escaleras. Al llegar al segundo piso noté que la puerta del cuarto de mi hija estaba abierta, y eso me paralizó. Nunca dejábamos esa puerta abierta por las noches. Siempre quedaba entornada. Nunca así. Me acerqué, temblando, con el corazón latiéndome en los oídos. Dentro del cuarto, la lámpara con forma de luna parpadeaba, como si estuviera a punto de apagarse. Mi hija dormía profundamente, como si nada la perturbara. Pero yo no podía dejar de mirar el vidrio de la ventana. Allí estaban, unos símbolos, como marcas dibujadas desde afuera. Parecían garabatos, líneas curvas y torcidas, hechos con algo parecido a una garra. Me acerqué con cuidado y pasé el dedo. No era vapor, ni suciedad. Era algo más. Estaban grabadas con fuerza. Rayones reales, profundos, como si un animal hubiera intentado entrar. Retrocedí. Cerré la ventana de golpe, corrí las cortinas y tomé a mi hija en brazos. La llevé a nuestro cuarto sin decir nada. Mi esposa se despertó alterada al verme tan pálido, pero no tuve fuerzas para explicarlo. Solo le pedí que durmiera con ella y que no dejara a nuestra hija sola ni un instante. Esa noche dormí con una silla trabando la puerta. No porque creyera que eso detendría a un espectro, sino porque era lo único que me hacía sentir que estaba haciendo algo. Y mientras el cielo se cubría de nubes, volví a escuchar ese tintineo suave del cascabel.
subiendo lentamente las escaleras, deteniéndose frente a nuestra puerta. Luego, silencio. Después de aquella noche, mi esposa ya no dudó. Le conté todo, sin ocultar nada. Lo que había visto, lo que habíamos grabado, lo que me dijo el historiador. Le mostré el cascabel, las marcas en la ventana, los dibujos en el cuarto oculto del ático. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que no estaba solo en esto. Pero también comprendí que estábamos en peligro real. Tal vez no un peligro físico, aunque eso era cada vez más incierto, pero sí un tipo de amenaza que no conocíamos, que no podíamos entender del todo. Algo que buscaba confundir, infiltrarse, mimetizarse entre los rincones de la casa. Pasaron 2 días sin incidentes, silencio completo. Nada de maullidos, ni pasos, ni apariciones. Y esa calma me asustó más que cualquier manifestación. Era como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Fue al tercer día cuando sucedió algo que cambió todo. Mi esposa estaba limpiando el baño del segundo piso cuando gritó mi nombre. Subí corriendo. Ella estaba parada frente al espejo, con la mano sobre el pecho, visiblemente alterada. Señaló el vidrio sin decir nada. El espejo tenía una grieta en diagonal, desde la esquina superior hasta casi el centro. Era nueva, no estaba ahí antes, pero lo realmente perturbador no fue la grieta, fue lo que vi reflejado en ella. Por un instante, al mirar desde cierto ángulo, noté una figura sentada en el suelo del pasillo, justo fuera del marco del baño. Una figura pequeña, con orejas puntiagudas y ojos brillantes. No me moví, ni siquiera parpadeé. Miraba el espejo, y la figura seguía ahí. Pero cuando giré la cabeza para ver con mis propios ojos, no había nada. Volví la mirada al espejo. Vacío. Lo volví a intentar. Nada. Pero lo había visto. Estoy seguro. No fue imaginación. Estaba ahí, observando, esperando que lo viéramos de nuevo desde el reflejo, como si hubiese descubierto una nueva manera de manifestarse. Esa noche, retiramos todos los espejos de la casa, no por superstición, sino por instinto. Algo dentro de mí sabía que, si esa presencia encontraba la forma de instalarse en cada reflejo, nos perseguiría incluso cuando estuviéramos despiertos. Y lo más inquietante fue que, al quitar el espejo agrietado del baño, descubrimos algo en la pared detrás de él. Un dibujo, antiguo, hecho con crayones. Era el mismo gato, la misma figura que apareció en el cuarto quemado del ático. Solo que esta vez, el dibujo estaba acompañado de otro, un niño. Y debajo, en letras temblorosas, se leía algo que nos hizo estremecer. Si lo escuchas, no mires atrás. La noche cayó temprano. Había nubes pesadas cubriendo el cielo y una brisa fría que se colaba por los rincones de la casa. Aunque no llovía, el ambiente tenía ese mismo olor denso y húmedo de las noches anteriores. El tipo de clima que anuncia que algo está por suceder, aunque no sepas qué. Desde el incidente del espejo, la tensión en casa era constante. Dormíamos con las luces encendidas en los pasillos y evitábamos dejar a nuestra hija sola incluso por minutos. Mi esposa ya no me preguntaba si todo iba a estar bien. Había entendido que no teníamos el control de nada. Esa noche, mientras preparábamos a nuestra hija para dormir, ella se quedó mirando hacia la ventana por varios segundos, como si algo la llamara desde afuera. Su expresión era tranquila, como si no sintiera miedo, solo curiosidad. «Papá», dijo de pronto, sin apartar la mirada del cristal. «El gatito está ahí, quiere entrar». Mis piernas se entumecieron. Mi esposa se congeló. Me acerqué despacio a la ventana. No se veía nada, ni siluetas, ni reflejos, ni marcas, solo oscuridad y la brisa moviendo las copas de los árboles. Pero la niña seguía señalando con su dedo, segura de lo que veía. «No lo abras, papi. Dice que tiene frío, que se mojó con la lluvia», agregó, como si estuviera repitiendo lo que el gato le había dicho. Pero no llovía.
No ese día. La tomé en brazos sin decir palabra. Mi esposa cerró la cortina de inmediato. Acordamos que esa noche ella dormiría con la niña y yo me quedaría en la sala, vigilando. Ya no para grabar, sino para evitar que algo cruzara esa línea invisible que todavía separaba lo extraño de lo real. A la 1:47 de la madrugada, el viento se detuvo de golpe. No es algo que uno note normalmente, pero cuando ocurre, lo sabes. Era como si el mundo entero se hubiera quedado sin aire. Me incorporé del sofá y caminé hacia la ventana. La cortina estaba completamente pegada al cristal, como si algo desde afuera la empujara suavemente. La separé con cuidado, y esta vez, lo vi. La silueta ya no estaba recortada por la humedad ni dibujada en el vaho. Era física, real. Un gato negro, de pelaje brillante, ojos grandes y brillantes como carbones encendidos. Estaba justo del otro lado del vidrio, parado sobre dos patas, con una postura antinatural, casi humana. Su cuerpo parecía emitir un tenue resplandor, como si tuviera calor propio, como si algo lo animara desde adentro. No maulló, no se movió, solo me miró. Y detrás de él, por un segundo, juraría que vi una sombra. No era la del gato, era más grande, alta, inmóvil también, pero no pude distinguir sus rasgos. Solo estaba ahí, parada, como si protegiera al animal, o lo controlara. Corrí las cortinas con fuerza. Retrocedí sin poder respirar. El cascabel sonó detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Esa noche, entendí que ya no era solo un espíritu de un animal buscando a su dueño. Había algo más, algo que lo acompañaba, o lo utilizaba, algo que había estado acechando desde mucho antes que nosotros llegáramos a esa casa. Y ahora se mostraba sin temor. A la mañana siguiente, con las emociones aún frescas, decidí buscar la última pieza del rompecabezas. Lo único que no había hecho hasta entonces era revisar los archivos de noticias antiguas del pueblo. Así que fui a la vieja hemeroteca municipal, donde los periódicos impresos desde principios del siglo XX se almacenaban en enormes carpetas gastadas por el tiempo. Le expliqué a la encargada que buscaba información sobre un incendio ocurrido en 1954, en una zona que coincidía con mi casa. Ella, sin hacer muchas preguntas, me llevó a una sala silenciosa llena de mesas de madera y me entregó un lote de recortes ya clasificados por fecha. Pasé horas revisando. El incendio fue reportado en 2 periódicos locales. Uno de ellos traía una fotografía borrosa en blanco y negro. La imagen de una casa ardiendo, con columnas de humo que cubrían el cielo. El artículo era breve, pero contundente. El fuego consumió la vivienda de Clara Méndez, conocida vecina del antiguo Callejón de los Curtidores, quien convivía con una docena de gatos negros. La única víctima humana fue su nieto, Julián Méndez García, de 8 años, quien intentó rescatar a su gato favorito y quedó atrapado junto a él en la habitación del segundo piso. Leí y releí esa frase. El niño murió por querer salvar a su gato. No intentó huir. No gritó pidiendo ayuda. No buscó a su abuela. Se quedó allí, en medio del humo, porque no quería dejar al gato solo. El segundo artículo, publicado unos días después, hablaba de rumores que comenzaron a circular entre los vecinos. Decían que, durante varias noches, se había visto una figura felina sobre los escombros de la casa, que maullaba mirando hacia la ventana del cuarto donde el niño murió. Algunos afirmaban que, en noches de lluvia, el maullido aún se escuchaba, como si el gato siguiera buscando a su pequeño dueño. Salí de la hemeroteca con una sensación de vacío en el pecho. Ese gato no era solo un espectro, era un vínculo incompleto, un alma que se negó a separarse del niño con el que compartió su último aliento. Pero el tiempo había pasado. El terreno fue reconstruido, nuevas familias vivieron allí, y con los años, ese vínculo se volvió confuso, distorsionado. Ahora, el gato buscaba un niño, cualquier niño, y al ver a mi hija, creyó haberlo encontrado.
Eso explicaba por qué se quedaba frente a su puerta, por qué aparecía en su ventana, por qué solo se manifestaba por completo cuando ella dormía. Ese espíritu no quería hacerle daño. Quería recuperar algo que había perdido. Pero si ese algo ya no existía, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para obtenerlo otra vez? Al volver de la hemeroteca, con los recortes de periódico doblados en el bolsillo y el rostro aún pálido por lo que había leído, entendí que no se trataba de combatir a un fantasma. No se podía expulsar algo que no era malévolo por naturaleza. Ese gato no era un demonio, ni una criatura sobrenatural con intenciones oscuras, al menos no en su origen. Era un lazo roto, una vida suspendida en el tiempo que buscaba algo imposible, volver al momento en que fue amado por última vez. Pero ya no había niño, y mi hija no era ese niño. Y sin embargo, el espíritu no podía entenderlo. Decidí que era hora de enfrentar la situación desde otro lugar, no con cámaras, no con grabadoras, sino con algo más humano. Andrés Ibarra, el historiador, me había hablado de los rituales de cierre, acciones simbólicas para ayudar a las almas a encontrar su camino. No exorcismos, no rezos extremos, sino actos que simbolizan despedidas, comprensión, perdón. Así que subí al ático con herramientas, maderas nuevas y un plan claro. Iba a restaurar la habitación quemada, no como estaba antes, sino como debería haber sido. Un cuarto cálido, tranquilo, donde el niño pudiera descansar. Pinté las paredes con un tono claro, instalé una lámpara suave y coloqué una pequeña cama con sábanas limpias. En el centro, sobre una repisa improvisada, puse el dibujo que habíamos encontrado detrás del espejo, el del gato junto al niño. Lo enmarqué como si fuera una pieza de arte. Junto al dibujo, puse los dos cascabeles, el de la bolsa de tela, ennegrecido por el fuego, y el del comedor, que había tintineado tantas veces en medio de la noche. Finalmente, imprimí la fotografía del periódico en que se mencionaba a Julián Méndez García y la coloqué bajo una vela blanca. No recé en voz alta, pero cerré los ojos y hablé en silencio. Le pedí perdón. Le dije que entendía su dolor, que nadie lo había escuchado, que nadie había intentado honrar su memoria, pero que ahora no estaba solo. Esa noche, dejé la puerta del ático abierta por primera vez desde que vivimos allí. Mi esposa, aunque preocupada, entendió lo que estaba haciendo. Dormimos todos juntos en el cuarto, con la puerta cerrada. No por miedo, sino por unión. A las 03:00 a.m., el sonido volvió. Un solo tintineo, luego otro, y después un tercero. Pero esta vez no hubo pasos, ni maullidos, ni rasguños. Solo el silencio. Un silencio profundo, reconfortante, como si la casa, por fin, respirara tranquila. Al amanecer subí al ático. Todo estaba en su lugar. Pero algo había cambiado. Los dos cascabeles ya no estaban sobre la repisa. Estaban en la cama, uno en cada extremo, justo donde un gato podría haber dormido, al lado del niño. Los días siguientes fueron sorprendentemente tranquilos. No hubo ruidos extraños. No vimos más siluetas en la ventana, ni marcas en el vidrio, ni pasos en el pasillo. Era como si la casa hubiera despertado de un largo sueño inquieto. Mi hija dormía mejor. Ya no se despertaba en medio de la noche. Ya no hablaba del gatito, ni decía que lo veía en el jardín. Era como si su memoria, o tal vez su conexión con esa presencia, se hubiera disuelto poco a poco. Sin embargo, yo seguía esperando algo, un cierre, una última señal de que todo había terminado realmente. Y llegó. Una semana después, justo cuando comenzábamos a pensar en mudarnos, ocurrió el último suceso. Estaba en el jardín, recogiendo hojas secas después de una leve tormenta. Era temprano, el sol apenas salía y todo el césped aún estaba húmedo. Al levantar una hoja grande y oscura que cubría una parte de la tierra junto al muro trasero, lo vi. Una figura hecha de ceniza. Era un gato, pequeño, perfectamente formado,
como una escultura frágil, delicada, moldeada por manos invisibles. Tenía la cola enroscada junto a su cuerpo y la cabeza agachada, como si estuviera dormido. No me moví, solo lo observé en silencio. El viento sopló con suavidad. La figura comenzó a deshacerse poco a poco, desde las orejas hasta la punta de la cola. En segundos, se convirtió en polvo gris, que el aire arrastró lentamente hacia el cielo. No quedó rastro, solo un espacio limpio en la tierra, como si nadie hubiera estado ahí jamás. Esa noche, el cascabel volvió a sonar. Una sola vez, un tintineo agudo, lejano, suave, y luego, el maullido. Fue distinto. No era triste, ni doloroso. Era corto, apenas un suspiro, como un adiós. Esa madrugada me senté en el sofá por última vez, mirando hacia la ventana grande, con las cortinas abiertas. Afuera llovía, como aquella primera noche, pero no apareció ninguna figura, solo el reflejo de mi rostro cansado y, detrás, el vago sonido de mi hija riendo en sueños. Entendí que lo que habitó nuestra casa no era algo maligno, era una historia sin final, un recuerdo encadenado a un rincón del tiempo que por fin había sido escuchado. No necesitaba un exorcismo, necesitaba ser despedido. Y nosotros necesitábamos entender que no todo lo que asusta está ahí para hacer daño. Algunas presencias solo buscan ser vistas, ser reconocidas, ser amadas, una última vez. Han pasado varios meses desde la última vez que escuchamos el cascabel. No hemos vuelto a ver ninguna silueta en la ventana, ni a oír maullidos en la madrugada. Mi hija ya no menciona al gatito, ni señala hacia lugares vacíos como solía hacerlo. A veces tengo la sensación de que no lo recuerda, como si aquel capítulo hubiese sido borrado de su mente por completo, o tal vez guardado en lo más profundo, como un sueño confuso del que uno despierta sin entender qué fue real y qué no. La casa está en paz. No una paz cualquiera, sino una calma tangible, como si cada pared hubiera soltado el aire contenido por años. Ya no se siente la presión en el pecho al entrar. No hay rincones fríos ni sombras donde no deberían haber. Es como si por fin esta casa fuera nuestra, completamente. El ático, aquel lugar que solía estar sellado y olvidado, ahora es un espacio que transformamos con respeto. Conservamos el pequeño altar, los dibujos, y una foto enmarcada de Julián y su gato, hecha a partir del rostro difuso que se logró rescatar de la imagen del periódico antiguo. No es un lugar de miedo. Es un sitio de memoria. Un rincón tranquilo, silencioso, como un susurro del pasado que ahora se siente en paz. Con el tiempo, mi esposa y yo fuimos hablando más abiertamente de todo lo que vivimos. Al principio, cada recuerdo se compartía con tensión, con un nudo en la garganta, como si al nombrarlo corriéramos el riesgo de despertarlo otra vez. Pero luego, empezamos a hablar con serenidad. No como víctimas, sino como testigos de algo que pocos llegan a experimentar con tanta claridad. Andrés Ibarra volvió un día, no para investigar, sino para visitarnos. Subió al ático, observó los cambios y se quedó unos minutos en silencio. Luego me miró y dijo: «Cuando un alma logra decir adiós, no deja vacío. Deja espacio para que la vida respire». Y tenía razón. Un detalle curioso empezó a suceder después de todo. Algo que, al principio, no notamos. Cada vez que llueve, nuestra hija corre a la ventana y se queda mirando la caída del agua con una sonrisa suave. Ya no menciona al gato. Ya no dice que lo ve. Pero siempre, sin falta, dibuja un gato en sus cuadernos escolares cuando hay tormenta. Le pregunté una vez por qué lo hacía. Me miró con naturalidad y respondió: «Porque me cuida cuando llueve». No insistí, solo la abracé. Esa frase me acompañó durante semanas y aún hoy me hace pensar. Quizás no se trata de olvidar lo vivido, ni de cerrar puertas por completo. A veces, lo que necesitamos es abrir ventanas, no para que algo entre, sino para que algo pueda salir, liberarse,
ser parte del mundo de otra manera. Un día nublado decidimos pintar la casa por fuera, limpia, renovada, con colores claros. Cuando llegamos a la parte de la gran ventana del comedor, esa misma donde comenzó todo, mi esposa y yo nos detuvimos un momento. En el marco inferior, apenas visible, aún estaba ahí, una leve marca de garra, no profunda, pero clara, como una firma, como un recuerdo. Pensamos en cubrirla, lijarla, borrarla para siempre, pero no lo hicimos. La dejamos ahí, porque algunas historias, aunque ya hayan terminado, merecen ser recordadas, no para tener miedo, sino para entender que no todo lo que no se ve deja de existir. Algunas presencias solo necesitan ser reconocidas para poder descansar. Esa noche llovió otra vez, suave, constante. Las gotas golpeaban el cristal mientras tomábamos té en la sala, y nuestra hija dormía en su cuarto. Me acerqué a la ventana y, por reflejo, miré hacia afuera. Y por un breve segundo, entre la bruma del vidrio y el reflejo de las luces, vi una forma moviéndose lentamente por el jardín. Una figura pequeña, de cola larga, que se detenía junto al viejo limonero antes de desaparecer en la oscuridad. No tuve miedo, sonreí. Y sin pensarlo, abrí la ventana. No para dejarlo entrar, solo para que supiera que nunca más estaría solo.